Bueno, entonces, primeramente, saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, hoy vamos a continuar haciendo más ejercicios acerca de las leyes de Newton. Por lo tanto, bueno, primero voy a hacer un ejercicio pequeño porque hoy van a hacer lo que sería la evaluación docente. Entonces, ahí para poder sacar el tiempo necesario para eso. ¿Ok? Entonces, empecemos por acá. Voy a ir compartiendo. Y acá, con ustedes, no había hecho casi de movimiento circular, ¿verdad? Solamente el de la moto. Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, vamos a, vamos a hacer este. Todo el mundo sabe lo que es un peralte. ¿Han escuchado esa palabra? ¿O no? Compañeros, compañeras. Ok, Daniel dice que no. Bueno, ok, Eduardo tampoco. Bueno, vamos a ver entonces para explicarles un poquito lo que es un peralte. Y básicamente, digamos, este ejercicio de acá es muy parecido, nada más que el otro que les estoy poniendo va a tener fricción. En este caso, se está trabajando sin coeficiente de fricción. Ok, aquellas personas que hayan llevado el curso teórico de manejo, esperaría que ya sepan lo que es un peralte. Ok, entonces vamos a ver un poco de qué se trata eso. El peralte básicamente es, por decirlo así, este ángulo acá de inclinación que tenemos entre la carretera, ¿ok? Que tenemos en una carretera que, bueno, es bueno que ustedes como ingenieros, sobre todo la gente de ingeniería en construcción, conozca un poco del tema, porque, no sé, digamos, el peralte o ese ángulo de inclinación, lo que permite es que cuando viene un automóvil y da una curva, esa curva que tenemos ahí se pueda dar de manera natural, ¿ok? Por eso es por lo que ustedes ven en las carreteras, que las carreteras no son todas rectas. Cuando hay una curva, entonces uno tiene que hacer una pequeña inclinación para que el carro permita girar a través de él sin salirse de la carretera. ¿Ok? ¿Les quedó claro lo que es el peralte? Ok, ¿por qué les digo que es bueno que sobre todo los ingenieros en construcción le pongan mucha atención a esto? Porque aquellas personas que se dedican a la parte de construcción de carreteras, se les olvida por completo lo que es el peralte. ¿Ok? Y de ahí es donde ven ustedes que hay mucha gente que dice que van manejando y que la carretera lo sacó. No es que lo sacó, es que no tiene peralte, entonces dar la vuelta.
es mucho más complicado. ¿Ok? Y eso, digamos, si ustedes ven videos de Fórmula 1 o ven diferentes cosas, el peralte siempre va a estar presente en todo ese tipo de carreteras. Entonces, por eso es por lo que les digo que es importantísimo tener esta parte o tener el peralte como tal. ¿Cuál quieren que realicemos? ¿Este de acá o que realicemos el ejercicio que está en la otra práctica? Compañeros, compañeras, ¿o prefieren que realicemos ambos? Yo diría que sí, mejor ambos, profe. Ambos. Ok. Bueno, en este caso, nos dice, para que un automóvil que viaja con cierta rapidez, es posible peraltar una curva con un ángulo tal que los ángulos que viajan con cierta rapidez, no sé, está rarísima esa reacción, pero bueno, si usted va en un auto a una rapidez, no necesita fricción para mantener el radio con el que da vuelta. El auto podría tomar la curva aún sobre hielo húmedo. O sea, totalmente resbalado, que usted tome la curva con bastante seguridad. Entonces, un ingeniero propone reconstruir la curva del ejemplo 522, de modo que un auto con rapidez V pueda dar la vuelta sin peligro, aunque no haya fricción. ¿Cuál debe ser el ángulo de peralte que debe tener la curva? Entonces, el ángulo va a depender de esa velocidad. ¿Estamos? Entonces, si acá el auto va a estar sobre esta curva, ¿cuáles van a ser, primero, para continuar un poco con la metodología que llevamos, cuáles son los diferentes cuerpos con los que ese auto está en contacto? ¿O cuáles son los cuerpos que afectan al auto? ¿Sí? El auto está en contacto con la carretera y va a estar en contacto también con la tierra. Ok, esos van a ser los dos cuerpos con los que va a estar en contacto. Por lo tanto, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a tomar en cuenta ambos. Entonces, si este es el auto, ¿cuáles serían esas fuerzas? Una fuerza sería la tierra que genera la fuerza del peso. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la otra fuerza que tiene ese auto en ese momento? Ujú. Ok, tendría fricción, pero Eduardo, recordemos esto. Si va, por ejemplo, sobre hielo húmedo, entonces nos está diciendo que la carretera es sumamente resbalosa. ¿Ok? Entonces, se supone que no tenemos fricción. No, la centrípeta sería la aceleración del cuerpo que siempre va hacia el centro del círculo. Como está dando vueltas, entonces el centro del círculo va hacia allá sería nuestra aceleración. La otra fuerza que tenemos es la fuerza normal con la carretera. ¿Me siguen? Entonces, acá, como solamente esas dos fuerzas tenemos, ahora vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas que yo les había dicho es, siempre vamos a poner
la aceleración en la dirección esta. Entonces, significa que el sistema de coordenadas que más nos sirve sería un sistema de coordenadas normal para que la aceleración esté sobre el eje X. Y aquí tenemos el eje Y. ¿Vamos bien? Y ahora bien, vea que aquí entre estos dos se forma un ángulo de 90 grados entre la carretera y la normal. Si aquí nosotros tenemos el ángulo beta, ¿sabe? Para escribirlo de otro color que se vea mejor. Si por aquí nosotros tenemos el ángulo beta en esa carretera, entonces, como aquí mide 90 grados, este ángulo de acá sería 90 menos beta. Eso significa que este ángulo de la normal con el eje Y es nuestro ángulo beta. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Entonces, si hacemos la suma de fuerzas, nos va a quedar que en el eje Y, la componente de la normal para el eje Y de este sistema de coordenadas sería normal por el coseno de beta. Esa sería la componente en Y. Menos el peso, que serían las únicas dos fuerzas que estarían actuando en Y. Esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, la normal por el coseno de beta va a ser igual al peso. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿cuáles serían las fuerzas que estarían actuando en el eje X? Vea que en el eje X solo tenemos una fuerza, la componente de la normal que está ahí. Y como es este ángulo beta con respecto al eje Y, esta componente en X de ese vector sería normal por el seno de beta. Entonces, normal por el seno de beta sería la única fuerza que tenemos en Y. ¿Ok? Y eso va a ser igual a ¿qué? A masa por aceleración centrípeta. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Compañeros, compañeras. Ok. Pero la aceleración centrípeta la podemos escribir de otra forma más bonita, porque nos interesa ver la velocidad, la rapidez a la cual está viajando el carro. Entonces, en este caso, esa aceleración centrípeta la podemos escribir como la rapidez al cuadrado o la velocidad al cuadrado del carro dividido entre el radio de curvatura que tenga ese, esa curva que está dando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos despejar la normal de esta ecuación. Entonces, la normal sería mg dividido entre el coseno del ángulo. Y eso lo cambiamos por esta otra ecuación de acá. Y despejamos. Y encontramos así el ángulo que está. Pero hay una forma más sencilla
cuando ustedes tienen que despejar estas cosas. ¿Ok? La forma es acordarse de las ecuaciones. Si nosotros tenemos una ecuación, por ejemplo, 7 igual a 7, ¿ok? Para una ecuación es una igualdad. Entonces, para mantener la igualdad, ¿qué debemos hacer? Si yo le sumo 3 al lado derecho, ¿qué tengo que hacer al lado izquierdo para mantener la igualdad? Compañeros, compañeras. De ahí también sumarle 3. O sea, lo que yo haga al lado izquierdo de mi igualdad, lo tengo que hacer al lado derecho. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y esto, si lo entienden bien, les va a abrir un horizonte y un montón de cosas que pueden hacer en las ecuaciones para resolverlas más rápidamente o más fácilmente. Por ejemplo, ajá, ¿qué más? ¿Gabriel está diciendo algo? ¿O Adrián? Que son los que escucho, los que veo con el micrófono abierto. No, No, profe, yo no voy a decir nada. ok, ok. Entonces, esto les va a abrir un montón de posibilidades. Por ejemplo, ¿qué les parece si yo divido el lado derecho entre la normal por el coseno de beta? ¿Qué tengo que hacer al lado derecho? Entonces, No sería lo mismo dividir entre tres. dividir entre lo mismo. Pero, ¿quién es lo mismo? La normal coseno de beta es lo mismo que decir mg, ¿cierto? Entonces, al lado derecho divido entre lo mismo. Y ahora sí, ¿qué va a pasar ahí? Esta normal se me cancela con esta normal. Esta masa se me cancela con esta masa. Y aplico medios con medios y extremos con extremos. ¿Y qué pasa si aplicamos medios con medios y extremos con extremos? Sen de beta dividido entre cos de beta. A eso le llamamos tangente de beta. Ok. Hasta ahorita se cargó el video de la clase anterior. A ese le llamamos entonces tangente de beta. Y entonces va a ser velocidad al cuadrado dividido entre radio por la gravedad. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Entendieron ese despeje? ¿O Sí, cómo les profe. fue con ese despeje? ¿Qué dicen? Entonces, de esta manera, logramos encontrar que el ángulo de peralte que tiene que tener una carretera va a ser igual al arco tangente de qué? De la velocidad al cuadrado dividido entre el radio, entre R por G.
Así entonces, un ingeniero puede diseñar una carretera donde los autos no tengan que frenar. Si un auto va a 120 kilómetros por hora por esa carretera y hay una curva, por más pronunciada que sea la curva, lo que hacemos es simplemente aumentar ese ángulo de peralte. Y si yo permito que los carros vayan a 140 kilómetros por hora o a 180 kilómetros por hora, diseño ese peralte de esa magnitud para evitar, digamos, que los diferentes carros tengan que frenar al pasar por esa curva. ¿Qué les pareció esto, el peralte? Compañeros, compañeras, ¿van viendo un poco para qué funciona todo esto o no? Una utilidad en la vida real. ¿Ok? Ujú. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que nos estaba preguntando el ejercicio. Encontrar cuál es ese ángulo de peralte en el cual hace que las cosas tengan esa velocidad. Aquí en Costa Rica, lastimosamente, más bien, si la curva va así, en lugar de hacer el peralte correcto, hacen el peralte, va la curva así, y entonces hacen el peralte más bien hacia afuera. Eso me lo he encontrado aquí en una callecilla que yo paso siempre, digamos, bajando del TEC por detrás hacia Dulce Nombre. Ahí sigue uno recto y más bien el peralte lo tienen al revés. Entonces, si uno va muy rápido, más bien lo que hace es que usted lo saca de la carretera. Profe, fue un error de signo. ¿Perdón? Un error de signo, profe. Exacto. Hacen el peralte al revés y eso no pasa solo ahí. Si ustedes ven todas las carreteras de Costa Rica, la gran mayoría no tienen, digamos, una buena estructura gracias a este peraltado y gracias a estas cosas. Entonces, la verdad, no sé de dónde salieron esos ingenieros, pero sí, es una de las cosas que pasan mucho ahí. Ok, vamos a ir entonces al otro ejercicio, que era el que les había dicho. Y nada más, bueno, voy a quedarme por acá un momentito, nada más explicándoles ciertas cosas. Acá sí hay que tener mucho cuidado con eso del peralte. ¿Por qué? Porque si el peralte es muy grande, ¿ok? Si nuestra inclinación tiene que ser muy grande y el carro va muy despacio, ¿qué va a pasar? O el carro se tiene que frenar en media curva. ¿Qué pasaría con el carro? Hacia el centro, ¿no? Exacto. Se va a ir para abajo. Se viene resbalado. ¿Ok? Pero igual, el carro también, en caso de que se mueva rápido, el carro también tendería más bien a subir. Entonces, cuando nosotros analizamos la fricción, tenemos que tomar en cuenta que si el carro va muy despacio, él tiende a caer.
Por lo tanto, la fricción que tendríamos sería hacia arriba. ¿Ok? Pero si el carro va a cierta velocidad, si ya va un poco rápido, más bien, tendería a subir el carro y entonces la fricción iría para abajo. ¿Ok? Ese es un poco, digamos, lo que tenemos que hacer ahí. ¿Ok? Entonces, nada más, denme un segundito. No sé si la compañera o compañero que iba a hacer la evaluación está por acá. Me dijeron que llegaba como a las 5:30. ¿Ya llegó? Bueno, parece que todavía no. Ok. Entonces, vamos a continuar por acá. Ah, vamos a continuar por acá. Ajá. Veo que hubo un movimiento. Eh, ¿Ingresó la compañera de la evaluación docente? Ok, Stephanie González se acaba de unir entonces. Ok, entonces no se ha unido la compañera o compañero de evaluación docente. Bueno, parece que. Ok, bueno, entonces vamos a ir por acá con el ejercicio que les estaba diciendo. Acá en este caso vamos a decir que una curva de 160 metros de radio posee un ángulo de peralte de 9 grados. Un automóvil con una masa de 900 kilogramos es conducido por la curva a 75 kilómetros por hora sin derrapar. Esto es importante porque el derrapar significa aunque el carro vaya para allá, derrapar significa básicamente que resbala para arriba o resbala para abajo. Estamos. En este caso, si la curva va así, sería resbalar para arriba de la curva. Eso sería el derrapar. Entonces, hagamos un diagrama del sistema descrito. Por lo tanto, vamos a ver. Por acá voy a dibujar primero. Esta sería, bueno, la carretera a un ángulo de 9 grados. Ese sería el ángulo cita. ¿Ok? Y por acá tenemos el carro. Que esto lo estamos viendo de forma transversal. O sea, lo estamos viendo desde atrás. ¿Ok? Entonces, si eso lo estamos viendo así, ¿cuáles fuerzas serían las que estarían interactuando con el carro en este caso? Vean que los cuerpos que interactúan siguen siendo los mismos. La carretera y el peso. Entonces nada más vamos a tener el peso como una de las fuerzas. ¿Ok? Y tenemos también por acá lo que sería el vector normal. Pero ahora se nos añade otro elemento. ¿Cuál sería el otro elemento que se nos añade aquí?
sería la fricción, determinar la fuerza de fricción que interactúa sobre las llantas. Entonces, acá vamos a tener una fuerza de fricción. Como el auto va a una velocidad considerable, entonces vamos a tener una fuerza de fricción en este sentido. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok. Y acá vamos a tener entonces la dirección de la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque el auto está dando vueltas así. Y nosotros lo estamos analizando en este punto de acá. Entonces, la aceleración centrípeta siempre va a ir hacia el centro del círculo. ¿Ok? Y ahora sí, vamos por acá. Nada más, no sé si la compañera de evaluación docente ya está por acá o el compañero de evaluación docente. Ok, entonces acá hacemos este sería entonces el sistema de coordenadas que nosotros vamos a estar utilizando. Y aquí es importante lo siguiente que tenemos que tomar aquí en cuenta. Primero, ese ángulo que tenemos con respecto a la carretera, vean que ese ángulo, por lo que les expliqué en el ejercicio anterior, corresponde a este ángulo de acá, este ángulo cita. Sí, y entre la normal y la fricción siempre va a haber un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá también llega a ser nuestro ángulo cita. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí vamos bien? Y sabemos que la fricción máxima que puede tener va a ser, esa es la fricción máxima, porque es una fricción estática. Aunque el carro va dando vueltas o va rodando hacia adelante, en el lateral no está resbalando. Por lo tanto, la fricción estática máxima va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Pero eso no nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, acá podemos calcular que la velocidad a la cual se mueve el automóvil, para darlo en unidades correspondientes, la velocidad serían los 75 kilómetros por hora por 1000 metros, que sería 1 kilómetro, dividido entre 3600 segundos, que sería 1 hora. Y eso nos da en el sistema internacional que el automóvil se está moviendo a 20,83 metros por segundo. ¿Ok? Esta es la rapidez a la cual se mueve el carro. Y ahora sí, empezamos a poner las ecuaciones. Suma de fuerzas en X, ¿cuáles serían? Normal por el seno de zeta más fricción por el coseno de zeta. Esto va a ser igual
a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y cuál sería la suma de fuerzas en Y? Ok. Ahí no sé si la compañera de evaluación docente está por acá o el compañero de evaluación docente. Ok. Bueno, entonces nos queda, nos queda esto por acá. Y ahora sí, en el eje Y, ¿cuáles serían las fuerzas que tenemos? Por el eje Y, La normal y el peso. pero sería normal por el coseno de cita. Y ahí se le olvidó uno. Menos el peso, menos la fricción. Que vea que la fricción también tiene componentes en X y en Y. Entonces sería menos la fricción por el seno de cita. Y esta suma me tiene que dar cero. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Profe, ¿podría explicar esa última otra vez, por favor? Ok, ¿cuáles fuerzas tenemos en el eje Y? El peso que va para abajo, ¿cierto? Esta flecha de la normal me indica que va para arriba y hacia la derecha, o sea, va en el eje Y positivo. Y como es la componente aquí, vean que este lado sería el adyacente. Por eso se trabaja como normal por el coseno del ángulo. Pero aquí la fricción, el eje Y sería este de acá, que sería el opuesto al ángulo. Por eso sería menos fricción por el seno del ángulo y el negativo porque esta flecha está apuntando o estaría en el cuarto cuadrante, está apuntando hacia abajo y hacia la derecha. En X es positivo y en Y es negativo. Sí, compañera, no sé qué. Sí, no, sí, Sí, más que todo era como la última parte, ok. lo de la ficción. Gracias. Ok, y ahora sí le quedó totalmente claro. Sí, Excelente. ¿Y ahora qué tenemos que calcular? Entonces podemos despejar de esta ecuación la fricción y nos queda que la fricción va a ser igual a ¿quién? Esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría normal coseno de cita menos el peso dividido entre el seno de cita. ¿Ok? Así es como despejamos esa fricción. Entonces voy a hacerlo acá. S igual a cero. Lo que hacemos es pasar esa fricción a sumar al otro lado. Y para despejarla, tenemos que quitar esto de acá que está multiplicando y pasa a dividir. ¿Me siguen? Entonces, si metemos ese valor de fricción en la otra ecuación, nos queda que normal por el seno de cita o por el seno del ángulo
más, si metemos esta fricción, vea que coseno entre seno me da cotangente o 1 sobre tangente. Entonces me quedaría normal por el coseno del ángulo entre tangente del ángulo más, vea que ese coseno tiene que multiplicar a ambas cosas. Y este seno pasa a dividir ambas cosas. Perdón, ahí no sería más, sino sería menos mg entre tangente del ángulo. ¿Ok? Que ahí lo que hice fue básicamente meter esa fricción acá, separar esto de una vez y multiplicarlo por coseno. ¿Ok? Y eso va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pero lo que quiero despejar es la normal. Entonces, este que está restando lo paso al otro lado a sumar. Y aquí, de una vez, saco la normal a factor común y me queda esa expresión. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto vale la normal? La normal va a ser mg dividido entre la tangente del ángulo más masa por velocidad al cuadrado entre el radio y eso dividido entre sen de cita más cos de cita y ese coseno dividido entre la tangente de cita. ¿Me siguen? ¿O ya perdí alguno o alguna? Compañeros, compañeras. Entonces sería 900 por 9,8 dividido entre la tangente de 9, que el ángulo son 9 grados, más la masa, bueno, la masa por velocidad al cuadrado, 20,83 al cuadrado, dividido entre el radio de curvatura, que serían 160 metros, entre el seno del ángulo, seno de 9 más coseno de 9 grados, dividido entre la tangente de 9 grados. Y eso me da una normal de 9093,21 ¿Ok? Y si queremos calcular la fricción sería ¿quién? Sería los 9093,21
por el coseno de 9 grados menos el peso, que el peso serían 900 kilogramos por 9,8 dividido entre el seno de 9 grados. Y eso me da una fuerza de fricción de 1030,83 newton. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok, ¿qué les pareció este otro ejercicio? Un montón de senos y cosenos ahí por todo lado. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ven leyes de Newton? Lo mismo de siempre. Vayan paso a paso, vean primero qué cuerpos hay asociados para saber cuáles fuerzas son las que se están presentando. Una vez que sabemos todos los cuerpos y todas las fuerzas, entonces ahora sí, ya podemos empezar a calcular cada una, digamos, a ir sacando las componentes o las fuerzas que existen en X, las fuerzas que existen en Y, la aceleración que existe, etcétera, etcétera. Igual, para que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, para que esa parte de masa por aceleración no se me complique, vamos a poner entonces que la aceleración esté en uno de los ejes. De esa manera, las cosas se van a simplificar mucho más. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta de este ejercicio. Ok. Ahí por aquello, para encontrar la fricción, lo que hice fue agarrar este valor de la normal y los valores que nos dan. Entonces, esa normal la metí aquí. El ángulo son 9 grados, la masa la tengo, la gravedad la tengo y este ángulo también lo tengo. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Y no sé si el compañero o compañera de evaluación docente está por acá presente. Ok. Me disculpan que esté preguntando eso a cada ratito, pero me dijeron que a las 5:30 se iba a unir. Entonces, por eso empecé a preguntarlo desde las 5:30. Ok. Entonces, vamos a ver. Sí, nada más para ver. No me han llegado ningún chat. Y vamos a ver aquí en el correo tampoco. Ok, entonces, no sé si quieren que hagamos un receso ahorita, ya que hicimos esos dos ejercicios. Compañeros, compañeras, o continuamos haciendo otro ejercicio. ¿Qué dicen? Mejor otro, profe, otro. ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, sigamos. Ok. ¿Cómo qué quieren hacer ahora? Vamos a ver.
Ya nosotros hicimos, este lo hice con ustedes, o lo he hecho con otro grupo. Vamos a ver. Eso está vacilón. ¿Quieren que hagamos este? Sí, profe. Ok, sí, esto está interesante, porque ahora vamos a tener cuerpos con diferente aceleración. ¿Ok? Entonces, igual que siempre, vamos a escribir acá cuáles serían los cuerpos con los que interactúa el bloque de 4 kilogramos. ¿Con cuáles cuerpos interactúa? Ahí habría una normal en la de 4 kilogramos que ejerce la de 12 kilogramos. Ok, entonces pongámosle masa de abajo o cuerpo de abajo. Sería con los cuerpos que interactúa. ¿Con quién más interactúa? Interactúa con la Tierra. ¿Y hay algún otro cuerpo que esté en contacto con el de arriba o que interactúe con el de arriba? No habría una fricción. Sí, pero cuerpos. Está interactuando con alguien más. Compañeros, compañeras. No, solamente interactúa con el cuerpo de abajo y con la Tierra. Ahora, el de 12 kilogramos, ¿con quién interactúa ese cuerpo? ¿Con quién está interactuando? Con la Tierra, Ajá, con la Tierra. ¿Con quién más? Con el cuerpo de arriba. ¿Y con quién más interactúa? ¿O solo con ellos dos? Ve que también está interactuando con la mesa. Ujú. Pero también estaría interactuando con alguien más. Porque si no, no tendría una componente de aceleración en X. Entonces tiene que tener, sí o sí, una fuerza aplicada hacia la derecha. ¿Me siguen? Ujú. Entonces alguien más tendría que estar trabajando con ese cuerpo. Ok, entonces, ahora sí, hagamos los diagramas de cuerpo libre. Mm.
Para la masa de 4 kilogramos, para esta masa, ¿cuáles, cómo se verían esas fuerzas reflejadas? Tenemos la tierra que ejerce el peso y a esta le voy a llamar masa 1. Y a esta le voy a llamar masa 2. Nada más por una cuestión de simplicidad a la hora de escribir. Ok, interactúa con el cuerpo de abajo, significa que tiene una normal. Hacia arriba. Y si el bloque de abajo acelera, bueno, sí, si el bloque de abajo acelera hacia la derecha, ¿qué va a pasar con el movimiento del bloque de arriba? ¿Hacia dónde se mueve ese bloque de arriba? Vamos a verlo aquí. Si yo tengo esto acá y le pongo cualquier objeto arriba, ¿qué pasa si yo acelero? Ay, si yo acelero hacia la derecha, ¿hacia dónde se También mueve el bloque de arriba? se queda en su mismo lugar. ¿Ah? Se queda en su lugar. Pero imaginándolo con el bloque de abajo, con Hacia la respecto, izquierda. se mueve hacia la izquierda el bloque de arriba. Entonces, si el bloque de arriba se mueve hacia la izquierda, ¿hacia dónde sería la fricción del bloque de arriba? Sería paralela a la aceleración. Exacto. Entonces vamos a tener una fricción en este sentido. Y aquí, el bloque de arriba, al inicio nos dicen que el coeficiente de fricción mínimo entre los dos bloques impedirá que el bloque se deslice con el de abajo. O sea, para que los dos se queden pegados. Entonces significa que si están pegados, ¿cuánta aceleración tiene el bloque de arriba? La misma aceleración que el bloque de abajo. ¿Ok? Entonces a este le voy a llamar aceleración 1. Y sabemos entonces que la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Por qué? Porque nos están hablando el coeficiente de fricción mínimo para que los dos se muevan juntos. O sea, esa es la mínima fricción que puede tener. ¿Estamos? Porque si tuviera una fricción más pequeña que esa, el bloque de abajo se desliza. Y si tuviera una fricción más grande que esa, no importa, porque seguiría moviéndose juntos. Entonces, esa es la fricción más pequeña que puede tener ese bloque de arriba para que se muevan juntos. ¿Ok? Entonces, fricción es igual a μ por normal. Por lo tanto, de acá podemos sacar que también la fricción, de aquí podemos sacar en el eje Y, perdón, que la normal menos el peso, eso debe ser igual a cero, porque no hay aceleración en el eje Y. Por lo tanto, esta masa 1 por gravedad la puedo pasar al otro lado
que estaba restando pasa a sumar. Entonces nos queda que la fricción mínima es igual a mu por masa 1 por gravedad. ¿Ok? Esa sería entonces la fricción mínima, perdón, que podríamos tener. Pero ¿qué pasa si yo hago suma de fuerzas en X? ¿Cuáles fuerzas tengo en X? Solo la fricción. Y esa fricción va a ser igual a masa 1 por aceleración. En otras palabras, la fricción es esto, pero también es esto. Entonces, yo podría decir que la masa 1 por la aceleración va a ser igual a mu por masa 1 por gravedad. Como la masa 1 está en ambos lados, puedo mandarla a dividir, las eliminamos y nos queda entonces que el coeficiente de fricción mínimo va a ser igual a la aceleración dividido entre la gravedad. ¿Y cuánto nos da ese coeficiente de fricción mínimo? Compañeros, compañeras. Cero coma cincuenta y tres. ¿Ok? Ese es el mínimo coeficiente de fricción que puede tener. ¿Me siguen o no? ¿Vamos bien o no? Compañeros, compañeras. Ujú. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Hay algo que no hayan entendido? Todo claro, profe. Ok, excelente. Ok, ahora esta es entonces la parte A. Yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿En qué unidades tengo que poner ese mu? Acuérdense que yo les dije que si no usan las unidades adecuadas, pierden puntos. Entonces, ¿qué unidades tiene ese mu? ¿Sí? ¿No? Pero no es aceleración en metros por segundo al cuadrado y gravedad es en la misma, ¿no? Ajá. Y se cancelan, ¿no? Ok. El coeficiente de fricción no tiene unidades. Es adimensional, o sea, sin unidades. ¿Estamos? Entonces ahí para que lo tengan presente. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras.
Ok. Entonces, nos dicen que mu para la parte B tiene solo la mitad de ese valor mínimo. O sea, 0,53 dividido entre 2, eso me da. Nos dicen que para la parte B, entonces mu es igual a 0,265. Y nos dicen cuál va a ser la aceleración del bloque de 4 kilogramos con respecto a la mesa. Entonces, ¿con cuánto se va a acelerar ese bloque de arriba? ¿Ok? Entonces, para eso, empecemos haciendo el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Profe, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Sí. Estoy leyendo el problema y no me queda claro en de qué forma, digamos, afecta o funciona la igualdad que dice sea eh, new, bueno, movimiento, el estático igual a U por A, por aceleración, o no estoy Ah, entendiendo no, esa no, no, parte. no, no, no. Lo que nos dice, o sea, esta A es de la pregunta A. Ok, entiendo. Entonces, al coeficiente de fricción le llamamos así. Y todos son iguales. Sí, es que estaba, digamos, volviendo a leer el problema y vi esa parte y yo, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, está raro. Igual no los culpo porque eso sí está raro. Entonces nos dice que mu solo tiene la mitad de ese valor. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, hagamos el diagrama de cuerpo libre del bloque 2, porque para algo lo vamos a necesitar en algún momento. Entonces vamos haciéndolo acá. Y nos dicen que está afectado por el cuerpo de arriba. ¿Y cuáles fuerzas genera el cuerpo de arriba? Bueno, a esta le voy a llamar normal uno, fricción uno, normal uno, normal uno, fricción uno, etcétera. Entonces, ¿cuáles fuerzas ejerce el cuerpo de arriba sobre el de abajo? Va a ejercer entonces una normal uno hacia abajo por tercera ley de Newton, ¿cierto? Y va a ejercer una fricción uno hacia la izquierda. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora la Tierra, ¿qué fuerza va a ejercer sobre el bloque 2? ¿Del peso? La Tierra va a ejercer el peso sobre la caja 2. Ahora, la mesa, ¿qué fuerzas ejercen sobre la caja 2? La normal. Va a ejercer entonces una normal 2. Muy bien. ¿Y qué más? También va a ejercer una fricción 2 hacia la izquierda. ¿Sí o no?
porque la masa 2 se mueve hacia la derecha. Hmm, Ok. ¿Y esa fuerza externa? Sería esa fuerza F. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Ok. Bueno, pero lamento decirles que hicimos todo esto para otra parte porque en la B no necesitamos nada de eso. ¿Qué necesitamos hacer en la B? Vean que en la B la fricción 1 es igual a mu por masa 1 por gravedad. Por lo tanto, la fricción 1 en la B va a ser igual a 0,265. Bueno, vamos a ver. Esta fricción 1 es esto. Y eso no cambia. Entonces, ¿cuánto nos da esa fricción 1? Digamos para hacer la parte B. 0,265 por la masa, que son 4 kilogramos, por la gravedad, que son 9,2. Y eso me A mí me da da 10,4. 10,4. Excelente. Entonces aquí está dando 10,4 newton. Y como la fricción 1 es igual a masa 1 por aceleración, entonces si esto lo divido entre la masa 1, esto me da, bueno, eso me daría la aceleración que va a tener el bloque. El bloque de 4 con respecto a la mesa. ¿Y cuál sería esa aceleración? Sería una aceleración de 2,6 metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración que va a tener el bloque en esa parte B. Ahora sí, ya empezamos con lo de verdad. En la parte C, con respecto al bloque, bueno, esa no me interesa porque acuérdense en que el movimiento relativo lo estábamos viendo solo entre, ¿cómo es que se llama? Para cuerpos inerciales. ¿Ok? Pero igual, si lo queremos ver así, como va a 2,6 metros por segundo al cuadrado, si nos fijamos, entonces con respecto al bloque de arriba, se acelera hacia la izquierda a 2,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso sería un poco, digamos, esa parte de movimiento relativo que se estaría viendo ahí. Ahora, la D es la que sí me interesa hacer. La D sería, ¿cuál es la fuerza que se debe aplicar tanto en A como en B, suponiendo que la masa no tiene fricción? Perdón, que la mesa no tiene fricción. O sea, si aquí no hay fricción,
Entonces esto no existe. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué va a pasar con la suma de fuerzas en Y? No me interesa calcular la normal 2 porque para el hecho de calcular la normal 2 es para poder saber cuánto vale la fricción 2. Pero si no tiene fricción, el eje Y no me interesa trabajar, así que solo trabajo en el eje X. ¿Y cuáles fuerzas tengo en X? Ahora, ya sé, ya tengo una aceleración que es medio punto. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en X? Tengo la fuerza menos la fricción. Esto va a ser igual a masa 2 por aceleración. ¿Ok? ¿Por aceleración de quién? De la caja 2. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce va a ser igual a masa 2 por aceleración del cuerpo 2 más la fricción del cuerpo 1. Entonces, en el caso de que tengamos, digamos, para la parte A, ¿cuánto era la fricción de A? Sería masa 1 por aceleración. Entonces, aceleración 1 y aceleración 2 serían iguales. Por lo tanto, la fuerza sería, el bloque de abajo serían 12 por 5,2 más el bloque de arriba sería 4 por 5,2. Y eso me da una fuerza neta de 83 newton. Entonces tengo que aplicar 83,2 newton para acelerar los dos bloques con la misma fuerza. Estamos. Pero si el bloque de arriba, el coeficiente de fricción es de 0,265, entonces la fuerza en el caso de la parte A, bueno, la fuerza en el caso de la parte B sería más la fricción 1. ¿Y cuál era la fricción 1? Esa no la calculamos, ¿verdad? Sería el coeficiente de fricción, 0,265 por... Ah, no, sí, sí la calculamos, la fricción 1. ¿Cuánto era? 10,4 newton. Que eso lo habíamos calculado aquí, ¿se acuerdan? Compañeros, compañeras. Entonces, la fuerza que se estaría ejerciendo sería de 72,8 newton. Para que el bloque de abajo se acelere a 5,2 metros por segundo al cuadrado y el bloque 1 simplemente esté acelerando hacia atrás. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeros. Sí, no, más o menos.
¿Ok? Y se va. Perdón, Cristian. Ok, más o menos. ¿A dónde se quedó botado? En la parte final, en la B. En la B. Pero sin la fricción. Ok, ¿entendió cómo calculé la fricción? Sí, pero en la parte que no hay fricción en el bloque de la masa 2. No, no, lo que nos dicen es, en la D, lo que nos dicen es que aquí, entre el bloque 2 y el suelo, no hay fricción. ¿Cristian? Sí. Entonces, más bien, nosotros metimos una fuerza de más. Como no hay fricción, entonces esta fuerza de fricción con el bloque 2, esa fuerza no existe. Ah, ok. Ya, Ya eso es lo ahora que sí. nos están diciendo. O sea, nosotros más bien metimos esa fricción de más, porque ahí nos están diciendo esa fricción no existe. Y por eso no la tomamos en cuenta. ¿Alguien más con alguna otra duda, pregunta? ¿Cómo vamos por acá? Compañeros, compañeras. Ok, voy a pasarme un momentito por acá y vamos a ver. Ahorita hay 35 personas conectadas. No sé si el compañero o compañera de recursos humanos de evaluación docente está por acá. No. Ok. Entonces, nada más déjenme, déjenme ver que no me hayan enviado algún correo o algún mensaje la gente de evaluación docente por cualquier cosa. Ujú. Ok. Entonces, bueno, vamos por acá. Ya son las 6:28. Nada más no sé si quieren hagamos otro de fuerzas pequeñito, que no se complique mucho. Por ejemplo, este. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio ya como para ir finalizando un poco la clase. Y parece que el personal de recursos humanos no se presentó. Entonces ahí para tomar ese, ¿cómo es? Para ver un poco eso. Ok, dice dos esferas idénticas de 15 kilogramos y 2,25 centímetros de diámetro están suspendidas de dos cables de 35 centímetros, como se indica en la figura 5,67. El sistema completo está unido a un solo cable de 18 centímetros
y las superficies de las esferas son perfectamente lisas. ¿Qué significa que sean perfectamente lisas? Esta palabra es muy importante. Compañeros, compañeras, No tiene fricción. que no hay fricción. Excelente. Entonces nos dicen, obtenga la tensión en cada uno de los tres cables y qué tanto va a empujar cada esfera sobre la otra. Eso es lo que nos pregunta. Entonces, vamos acá. Y vamos a ir haciendo el diagrama de cuerpo libre. Primero notemos que acá, si yo paso una línea recta hasta acá y hacia allá, vean que se me forma, ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Me siguen? Entonces, yo puedo analizar cada una de las esferas y voy a analizar solo una de ellas, porque la otra va a tener la misma información, solo que las fuerzas van a ir contrarias por tercera ley de Newton. Entonces, voy a analizar, aquí voy a analizar ¿cuál quieren que analicemos? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Ok? Entonces, ¿cuál quieren que analicemos? La de la izquierda, profe. Ah, bueno, Edward dice derecha, el otro dice izquierda. Digo derecha. Ok, dos derecha. De los demás. Bueno, ganó la derecha. Lo siento, compañera. Se unieron para votar en su contra. Ok, entonces, este va a ser el diagrama de cuerpo libre. Yo voy a imaginarme que esa esfera la puedo ver como un simple punto. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos? Vamos a tener aquí hacia abajo lo que sería, ay, no sé por qué no estoy escribiendo derecho. Ok. Tenemos entonces lo que sería el peso de la esfera. Acá, en esta dirección, con un cierto ángulo, vamos a tener lo que sería la tensión de la cuerda 1, que sería la tensión de esta cuerda que estamos teniendo acá. Y acá, entonces, esta esfera va a ejercer una fuerza normal sobre la esfera de la derecha. Entonces voy a decir que aquí tenemos una fuerza normal. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, para ese triángulo, vean que yo podría encontrar este ángulo de acá
que corresponde a este mismo ángulo de acá. ¿Lo ven? O sea que cuando esas serían las únicas fuerzas que hay, porque con los únicos cuerpos que están relacionados sería con la otra masa, sería con la cuerda y con la tierra. Y como no hay fricción, entonces solo tenemos normal. Por lo tanto, acá este sería mi diagrama de cuerpo libre. Y en este caso, las esferas no están siendo aceleradas. Por lo tanto, yo puedo encontrar cuál sería este ángulo de acá. Y ese ángulo sería ¿cuál? Vamos a ver, ¿cuánto mide el radio de la esfera? Según nos habían dicho ahí arriba. Dice 25 centímetros de radio. Eso significa que son 12,5 centímetros. En otras palabras, 0,125 metros de radio. ¿Ok? ¿Cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto mide esa hipotenusa? Alguien que me lo diga para ver si están entendiendo. ¿No sería 35 más el radio? ¿Correcto? 0,475. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Este ángulo cita, que es este mismo ángulo cita. Cita va a ser igual. Tengo opuesto y tengo hipotenusa. Entonces estoy usando el seno de cita es igual a ¿qué? Opuesto entre hipotenusa. 0,125 entre 0,475 y eso me da un ángulo de Ahí me está dando 15,26. 15,26 grados. Pongámoslo así, 15,3 grados. Eso no me va a afectar mucho. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Entonces, si eso mide 15,3 grados, ahora hay que obtener la tensión de cada uno de los tres, de cada una de las tres, de los tres cables. Por lo tanto, a partir de este diagrama, nos queda que la suma de fuerzas en Y es igual a cero. Por lo tanto, tensión 1 coseno de cita va a ser igual a masa por gravedad. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuánto vale la tensión 1? Compañeros, compañeras.
Sería entonces masa por gravedad dividido entre el coseno del ángulo. Y eso me queda entonces que eso serían 15 por 9,8 entre coseno de 15,3. Y eso me da 152,40 newton. Esa sería entonces la tensión que soporta el cable, ese cable de ahí abajo. ¿Me siguen? Entonces, esa es la tensión de este cable. ¿Cuál es la tensión del cable de la izquierda? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería Debería la ser la misma, tensión? profe. ¿Perdón? La misma. El mismo, la misma tensión, 152,40. Y ahora, si quiero calcular la tensión de este cable de arriba, tengo que hacer otro diagrama de cuerpo libre. Y nos queda entonces que hacia allá va la tensión 1, lo vamos a hacer justo aquí en el nudo. Hacia allá va la tensión 2. Bueno, esta tensión es igual a esa. Y hacia arriba va la tensión 2, porque esos dos cables tienen la misma tensión. Entonces, igual, nada más analizo. Vea que aquí tengo el ángulo cita y este también tiene un ángulo cita. Por lo tanto, si analizamos la suma de fuerzas en Y, nos queda que la tensión en la cuerda 2 menos tensión en la cuerda 1 por el coseno de cita menos la tensión en la cuerda 1, en la otra cuerda 1 por el coseno de cita, eso es igual a cero. Entonces, tensión 2 va a ser igual a 2 veces la tensión 1 coseno de cita. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Perdón. Sería 2 por 152,40 por el coseno de 15,3. Y eso me da una tensión de 293, bueno, 294 newton. ¿Me siguen o ya los dejé botados en algún lado? Compañeros, compañeras. Y ahora sí, la otra pregunta que nos estaban haciendo es, ¿qué tanto empuja cada esfera sobre la otra? ¿Con cuánta fuerza la esfera 1 empuja a la esfera 2? ¿Cómo le llamamos a esa fuerza? Compañeros, compañeras, a esa fuerza le estamos llamando normal. Y la normal va a ser igual ¿a quién? A la tensión 1. O vamos a ver si hacemos suma de fuerzas. Normal es positivo, la tensión 1
por el seno del ángulo es negativo y lo estoy haciendo para el primer diagrama y eso, como las esferas están quietas, la suma de fuerza me da cero. En otras palabras, la normal va a ser igual a la tensión 1 por el seno del ángulo que tenemos acá. ¿Y eso sería cuánto? 152,40 por el seno de ¿quién? 152,40 por el seno de 15,3. Y eso me Y da, me da 40,2. correcto, 40,2 newton. Pregunta, ¿qué han visto diferente en todos esos ejercicios? ¿O qué han visto igual en todos esos ejercicios? Yo ahorita no nos va a alcanzar para hacer un ejercicio adicional. Nada más, ¿alguna duda de este último ejercicio? Compañeros, compañeras. No. Ok. Entonces, dejando de compartir. Eh, ah, Ok, al final de cuentas, vean que la dinámica sigue siendo siempre la misma. Primero, vamos a agarrar y vamos a averiguar quiénes aplican fuerza sobre cada uno de los cuerpos. ¿Qué otro cuerpo me está alterando a otro para generar una fuerza? Segundo, vamos a ver si hay aceleración en el sistema. Entonces, a partir de esas dos informaciones, vamos a, a construir un diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a ir identificando cada una de las fuerzas que hay presentes. ¿Ok? A partir de eso, entonces vamos a generar un sistema de un sistema de referencia de tal manera que uno de los ejes, principalmente el eje X, vaya en la misma dirección que la aceleración. ¿Ok? Una vez que ya tenemos ese sistema de referencia o ese sistema armado, simplemente empezamos a descomponer las fuerzas en X y en Y para poder calcular entonces la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y si lo hubieran la suma de fuerzas en Z. Nada más que acá solo lo estamos trabajando para dos dimensiones. Entonces, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Y una vez que ya tenemos esa suma de fuerzas, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos la suma de fuerzas, entonces, ahora sí, empezamos a resolver las ecuaciones. Vemos si es un sistema de ecuaciones con varias cosas que no conocemos. Despejamos algo en uno, lo metemos en la otra ecuación y así sucesivamente, para poder ir encontrando cada una de las cosas. Y en términos sencillos, eso es todo lo que hacemos con la parte de Newton. ¿Alguna duda final? ¿Pregunta?
compañeros, compañeras. ¿Cómo De vamos? momento, profe, bien. Ajá, ok. Saber. Ah, sí. Vamos bien, entonces. Sí. Ok, excelente. Entonces, ahí les dejo un poco el resto para que vayan haciendo ejercicios, vayan viendo las cosas y vayan trabajando con esta parte de Newton. Igual, cualquier cosa la otra semana, ahí si tienen alguna duda adicional o algo así, ahí la podríamos ver en clase. Entonces ya la otra semana, ya ahora sí volvemos a clases presenciales. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, ahí ya los voy dejando para eh, de- para que puedan ir a descansar. Entonces, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la otra semana. Ok, Muchísimas gracias, profe. ok, con Muchísimas gracias, gusto. profe, Gracias, igualmente. profe, hasta luego. Hasta luego.